Hola, buenas. Me llamo Julia Nieto y voy a explicar la embriología del aparato genitourinario. Tanto el aparato urinario como el genital se originan de una estructura común que se llama mesodermo intermedio. Entonces, en la imagen se puede ver en amarillo lo que va a ser el tubo digestivo del embrión y por detrás, en morado, se ve el mesodermo intermedio que luego se condensa para formar el cordón nefrogénico. Este cordón a lo largo del desarrollo da lugar a 3 sistemas renales. El primero en aparecer se llama pronefros, es cervical, tiene unas estructuras rudimentarias que se llaman nefrotomas y a final de la cuarta semana desaparece. Y esta estructura no llega a funcionar nunca, pero actúa como soporte para que aparezca el mesonefros. El mesonefros sí tiene unos corpúsculos renales que tienen tanto cápsula de Bowman como ovillo vascular y esto drena en el conducto mesonéfrico o de Wolff. Y el concepto más importante es el metanefros, que aparece pélvico y da lugar al riñón definitivo en la semana número 5. El riñón en todo su desarrollo es retroperitoneal. Se puede ver que la imagen en rosa, bueno, los dibujos son un poco orientativos, pero la imagen en rosa es el metanefros y al principio hay una yema ureteral que sale de Wolff que luego termina desarrollándose para formar el uréter que se introduce en el metanefros y forma la pelvis renal y todas las divisiones. Así, el riñón definitivo que hemos dicho que aparecía en la semana 5 está formado tanto del metanefros con las nefronas y los túbulos hasta llegar al contorneado distal, como el brote ureteral que da lugar al uréter, a los colectores y a todo el sistema colector. Otra cosa importante es que el riñón al principio se origina pélvico y tiene los ilios mirando hacia adelante y conforme asciende se coloca en su posición del adulto y los ilios se mueven 90 grados hacia medial. La única pregunta que ha caído en el MIR sobre el desarrollo urinario fue en 2004. Para orientarla un poco vamos primero a mirar la imagen. La gónada es indiferenciada y aún no es ni femenina ni masculina. En rojo podemos ver el conducto mesonéfrico, que también se llama de Wolff, y en azul están los conductos paramesonéfricos de Müller. Entonces, si vamos a la pregunta, las nefronas del riñón postnatal derivan del... Entonces, la primera opción, pronefros, nos suena a primitivo al principio del desarrollo. Entonces sabemos que es la estructura que realmente nos sirve para mucho. Y luego, la opción 2 y la 4 están hablando de la misma estructura, con lo cual no pueden ser las dos verdad y se anulan. Entonces, la respuesta correcta era metanefros, que es el riñón definitivo, en la semana 5. Otra cosa que ocurre también es que cuando el mesonefros desaparece, Wolff, que al principio tenía una función como urinaria como de un pequeño uréter, se une al testículo y pasa a tener función genital. Entonces, en la mujer simplemente se atrofia. Luego, tanto el sistema urogenital como el digestivo drenan en la cloaca, que a su vez drenan en el alantoides, y esto se oblitera y da lugar al uraco, que en el adulto es un ligamento que llega hasta el ombligo y que se llama ligamento umbilical medio. Entonces, aunque al principio es todo común, entre la semana 4 y la 7 aparece un tabique mesodérmico que se llama tabique urorectal y lo divide en la parte posterior para el ano y el recto y en la parte anterior para el seno urogenital, que da lugar tanto a los genitales externos como a la vejiga, a la próstata y a las distintas uretras del varón. Algo que les gusta bastante preguntar es el origen de la vejiga porque es mixto. En la imagen de abajo se ve en amarillo el brote ureteral, que al principio es solo una pequeña yema que sale de Wolff, y luego termina introduciéndose de manera independiente en la parte posterior de la vejiga. Y entre los dos forman el trígono vesical. Como el origen es Wolff, es mesodermo, y el resto de la vejiga, incluyendo un epitelio que se desarrolla rodeando también al trígono, es endodermo. Y por eso, al ser distinto, es bastante preguntable. Vamos a pasar al sistema genital, que es un poquito más complejo. Lo que determina que la gónada indiferenciada en la semana 7 pase a ser un testículo es la presencia de cromosoma y con él el gen regulador del sexo, que codifica para un factor determinante de testículo. Estas son las diferencias de la anatomía patológica del testículo y del ovario, y cuando una mujer no tiene cromosoma Y, la ausencia de estos factores determina que pase a un ovario.
Otra cosa importante que tiene que ocurrir es que las células germinales primordiales que van a dar lugar tanto a los espermatozoides como a los óvulos se originan en la vesícula umbilical, donde el saco vitelino, y tienen que migrar hacia posterior para llegar a la cresta genital, en la semana 6. Si no llegan a migrar, la gónada no se desarrolla. Luego, el testículo tiene distintos tipos de células. Os las he puesto todas porque me parecía interesante tener el esquema mental. Y aparte de las espermatogonias, que son las que habían migrado, otras células importantes son las células estromales de Leydig. Yo me acordaba de que Leydig suena a Lady D y yo me la aprendía como Lady T, y eso T de testosterona. Es un poco malo, pero bueno. Y luego, las células de Sertoli secretan una hormona que se llama antimülleriana y yo me la aprendía como antimujeriana. Entonces, los tres pasos hormonales para que se diferencie a varón son, primero, que la hormona antimujeriana atrofia el conducto de Müller, y luego la testosterona, por un lado, diferencia el conducto de Wolff y crea estructuras como el epidídimo y las vesículas seminales, y por otro lado activa una enzima muy importante que se llama 5-alfa reductasa, creando una forma más activa de testosterona, la de hidrotestosterona, que en el varón desarrolla los genitales externos. En el ovario, nuevamente las ovogonias que han migrado, y las células epiteliales se organizan como en folículos, que son capaces de sintetizar tanto estrógenos como progesterona. Los estrógenos diferencian los genitales externos hacia el sexo femenino, y como la mujer no tiene hormona antimülleriana, Müller se puede desarrollar perfectamente, entonces da lugar a las trompas, al útero y a la parte superior de la vagina, y como no tiene testosterona, Wolff se atrofia. Otra estructura importante es el gubernáculo, que en la mujer solo da lugar al ligamento ovárico cerca de las trompas y al ligamento redondo que se introduce por el canal inguinal. En el varón sí que tiene más importancia porque es lo que guía que el testículo descienda desde la cavidad abdominal donde se origina hasta el escroto, generalmente a final de la semana 32. Os he dejado unas tablas para repasar un poquito de dónde se origina cada estructura más importante. Os las dejo vacías y completas. Y luego, no os volváis muy locos con esto, os dejo también como las semanas más importantes, que en embrio hay muchas semanas, igual es demasiado, pero un poquito los hitos más importantes. Muchas gracias.